estar ahí, del otro lado de esta pantalla, de las notebooks que nos unen en estas épocas tan especiales, y con una nueva capacitación, con un nuevo webinar. Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Horacio Villa, trabajo en el departamento de capacitación, soy el responsable del área. La empresa en la cual trabajo, Microautomación, empresa dedicada al rubro de la automatización industrial. Esto básicamente es la fabricación y comercialización de productos estándar como actuadores neumáticos, válvulas direccionales, unidades de mantenimiento o conocidas como SRL, y también el tema que nos abarca hoy respecto de válvulas auxiliares neumáticas. Va a ser nuestro tema del día. Entonces, la pregunta sería, ¿qué son las válvulas auxiliares neumáticas? ¿No es cierto? En principio, las válvulas auxiliares neumáticas representan una cantidad de válvulas que modifican a lo secuencial, a un circuito en lo secuencial. Esta secuencia está ligada a distintos componentes, esta modificación de la secuencia está ligada a la incorporación de distintos componentes. Básicamente debemos recordar que la neumática se basa en el control de sus dos variables fluídicas y también de sus variables mecánicas. ¿Cuáles eran? Para la parte fluídica, presión y caudal; para la parte mecánica, fuerza y velocidad. Eso significa que si desde lo fluídico quiero regular algo de la variable mecánica, con caudal regularé velocidad, con presión regularé fuerza. Más allá de esta premisa inicial, además, las válvulas auxiliares cumplen distintos objetivos en circuitos neumáticos, o en circuitos, o en componentes, que vamos a ir viendo a lo largo de este seminario. Como todo componente, tiene ligado o asociada una simbología que también es neumática. Está la simbología normalizada por norma internacional ISO. Realmente la normativa ISO 1219 es la que regula para todos los que se dedican a la fabricación, regular el símbolo. Y esto es normativo. La norma ISO es una normativa internacional. Por ejemplo, estamos viendo distintos símbolos asociados a la parte de válvulas auxiliares, como reguladores de caudal, unidireccionales, válvula de escape rápido, válvula de escape rápido con silenciador, válvula selectora o función lógica O, válvula de simultaneidad, función lógica I, válvula no retorno, presostato regulable, no retorno piloteado o pilotada, temporizador, generador de impulso. Otros elementos dispuestos simbológicamente son los comandos bien manuales, los contadores de pulsos, los indicadores de presión, los silenciadores y los filtros de magnitud. Entonces, estos y algunos otros elementos o componentes son los que veremos a continuación en este seminario. Arrancando por
el regulador de caudal bidireccional. ¿Qué es un regulador de caudal bidireccional? ¿O para qué sirve un regulador de caudal? Regulador de caudal, como dijimos, regula a lo que hace a la velocidad del actuador. ¿Es lo único que hace el regulador de caudal bidireccional? No. Puede hacer otra cosa. Pero básicamente, en la mayoría de los casos, un regulador de caudal bidireccional se utiliza para regular el caudal que pasa por él. Y esto lo hace en forma bidireccional, que significa en ambas direcciones. Como vemos físicamente, el componente o producto tiene conexiones. Estas conexiones son roscadas. Todos los componentes tienen roscas, una válvula direccional, un actuador, y también en las válvulas auxiliares, las válvulas son roscadas. Y representa la rosca un tamaño de conexión que tiene que ver con el caudal de pasaje a paso total, más allá de que una aguja restrinja el paso de aire a través de la misma. Ya sea que se conecte de un lado o del otro, la aguja restringirá el paso de la misma. Entonces, recordemos algunos principios neumáticos. La neumática tiene que ver con el aire comprimido. La neumática tiene que ver con ciertas características que la van a hacer trabajar mejor o peor. Una de las características importantes a tener en cuenta para que los circuitos trabajen mejor es que el aire, cuando se regula la velocidad, por ejemplo, en la velocidad de salida o de entrada de un actuador, el aire debe escapar por la válvula. En general, no es conveniente restringir el caudal de aire que entra a la válvula direccional a una válvula direccional que luego va al actuador, sino restringir la salida de aire, ya sea en el avance y en el retorno del actuador. Para esto fue pensado también los llamados reguladores de caudal bidireccional con silenciador incorporado. Estos silenciadores con regulador de caudal cumplen justamente esa función, regular la velocidad del actuador, silenciar, pero además otra cosa importante, impedir que a la válvula le ingresen partículas que puede priorizar o puede dar una suerte de trabazón en algún momento. Entonces, al poner el conector y dejar el conector con el silenciador, a la válvula no le va a entrar ninguna partícula extraña y va a trabajar mejor la válvula. Entonces, desde esa suerte de convención que es mejor regular la salida, el regulador de caudal bidireccional con silenciador incorporado es muy apto para poner en los escapes de la válvula direccional. En catálogo, básicamente, además de haber varias conexiones que justamente hacen al caudal de entrada, hay dos tamaños de componentes. Hay uno de métrica 5 y hay otro de 1/8, 1/4 y de medio. Lo que estamos viendo es la particularidad de la vista, donde detalla a todos los componentes que hacen al regulador, desde el O-ring, desde el tornillito, desde la arandela, desde el cuerpo
aluminio o SAMAC. Esto es importante a tener en cuenta porque cualquier elemento, cualquier componente neumático tiene lo que se llama un kit de reparación. Entonces, también a las válvulas auxiliares tienen kit de reparación. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que este conjunto de piezas que hace al regulador de caudal bidireccional tiene algunas piezas que no tienen círculo y otras que sí tienen círculo. Lo que indica el círculo es que tiene repuesto. Entonces el kit básicamente va a ser el kit de las guarniciones en estas válvulas, del cambio de guarnición. Otra válvula auxiliar es la llamada reguladora de caudal unidireccional, que tiene varios formatos, o tiene varias formas. Una es el regulador de caudal unidireccional de línea. Lo que observamos, estoy señalando que tiene también conexiones de un octavo, un cuarto, como se veía, y el otro modelo de métrica 5 al lado. Estas dos son las válvulas que se llaman unidireccionales de línea. El símbolo cambia, por supuesto, porque ahora se hace la restricción de un solo lado. Si uno conectara al revés, no haría la regulación pretendida, el aire saldría directamente, porque, como se observa en el símbolo que estoy señalando, cuando el aire sale, por ejemplo, del actuador, escapa por la reguladora, está obligado a pasar por la regulación variable. Todo símbolo neumático que tenga una flechita simboliza una variabilidad en la regulación, ya sea de caudal, ya sea de presión, en este caso de la fluídica o de la neumática. Este símbolo es el símbolo de una válvula antirretorno, y este símbolo es el símbolo de una estrangulación regulable. Los dos, en conjunto, hacen un regulador de caudal unidireccional. Dice, entrar el aire por abajo, acá donde estoy señalando, si entrara por acá, no haría la estrangulación, sino que pasaría libre el aire. Al ponerlo de esta forma, con las no retorno o las B apuntadas hacia abajo, se obliga al aire, en ambos casos, en la entrada y la salida del cilindro, a generar la estrangulación en el regulador de caudal y obliga a regular caudal y, por lo tanto, a bajar la velocidad. De estos reguladores, que se llaman reguladores Bancho, hay distintos tipos. Existen los reguladores Bancho de 2 ejes, por ejemplo, en el cual el tubo de conexión podría rotarse. Existe el regulador de caudal que se denomina de precisión. ¿Qué significa de precisión? Que tiene una rosca de aguja más fina para lograr un paso de aire más controlado en un cierto valor que se pretendiese. Y también los reguladores de caudal unidireccional de línea, tubo, como este, por ejemplo, de abajo que estoy señalando. Entonces, una de las características de las neumáticas, recordemos que es la cercanía. Cuanto más cerca esté un regulador de caudal del actuador, mejor, porque hace a un tema de la presión reactiva que genera la cámara contraria a la presión que trata de empujar el actuador. Esa presión reactiva es
una suma de factores. Tiene que ver con la incorporación del regulador de caudal, pero también tiene que ver con la longitud del tubo, con el diámetro del tubo, en relación a la conexión de salida del actuador al momento de conectar el regulador. Entonces, ¿cómo se minimiza esa presión reactiva? Directamente conectando el regulador de caudal unidireccional a la boca del actuador. De manera de que en ese punto tendríamos la mayor eficiencia. Como estamos regulando en los escapes, el tema de restringir caudal a baja velocidad se evidencia muchísimo menos en neumática. Recordemos que el aire es un fluido compresible y al regular la velocidad por abajo de ciertos valores que están estipulados para cada uno de los nominales diametrales de los actuadores, se empieza a ver, empieza a evidenciarse un efecto de saltitos a baja velocidad del actuador. Con los reguladores de caudal unidireccional y puestos los ganchos directamente en la boca del actuador, este efecto se reduce enormemente. La válvula de escape rápido. ¿Qué es una válvula de escape rápido? ¿A qué se llama una válvula de escape rápido? ¿Para qué sirve una válvula de escape rápido? Serían las preguntas. Una válvula de escape rápido lo que hace es mejorar la velocidad del actuador. Pero, ¿cómo lo hace? Lo hace por disminución de la presión reactiva que hablábamos antes. La presión reactiva en la cámara de escape. Si no tuviéramos la válvula de escape rápido, tuviéramos un tubo conectado del actuador a la válvula, todo el aire, por ejemplo, que saldría del cilindro en el movimiento de avance, ese aire estaría pasando por el tubo de conexión que está ligado a la válvula direccional, y si hubiese un silenciador, pasaría por el silenciador también. Todo eso genera presión reactiva. Ahora, la válvula de escape rápido, al ser incorporada entre la válvula y el actuador, hace que el aire que sale del cilindro no salga por la válvula direccional, por el escape de la válvula direccional, sino que salga por el escape de la válvula de escape rápido. Se salga directamente, el aire que sale del cilindro, que salga directamente por el escape de la válvula de escape rápido. Obtura la conexión a la válvula en ese momento y habilita la conexión al escape. ¿Qué hizo? ¿Qué logró la válvula o qué se logró? Se logró disminuir la presión reactiva del conjunto. Entonces, si recordamos que la presión efectiva que mueve el actuador es la diferencia entre la presión que entra y la presión reactiva, si se disminuye la presión reactiva, aumenta la presión efectiva y esto hace un aumento de la velocidad del actuador. Se pueden incorporar válvulas de escape rápido tanto para el avance como para el retorno del cilindro. También vemos que en la codificación aparecen de distintos diámetros, 1/4, 3/8, 3/4. Vemos el símbolo que la define y la recomendación de nuevo es poner la válvula lo más cerca posible del actuador para que genere la mayor eficiencia en esto de restar la presión reactiva. También hay dos modelos. Hay un modelo que es de línea y hay un modelo que se llama
escape rápido con silenciador o ERS. En el modelo de línea, de nuevo vemos los componentes que lo conforman, desde las guarniciones a los tornillos, el cuerpo, la tapa. Y también el plano de conjunto, el plano de despiece y la lista de partes de la válvula de escape rápido con silenciador. Hay guarniciones que se deforman al paso del aire, y al deformarse lo que hacen es habilitar el escape y taponar la entrada o la salida hacia la válvula. Esta pieza 2, por ejemplo, que está acá, esta pieza 2, es la que permite que cuando el aire viene de la válvula salga por el escape de la misma. Que venga del actuador, perdón, salga por el escape. Y tiene un silenciador también incorporado. Silenciador sintetizado. También en 2 etapas. De la misma forma, cuanto más cerca esté, mejor actúa. Otra válvula auxiliar es la válvula no retorno pilotada. La válvula no retorno pilotada es una válvula que tiene, además de como se ve en el símbolo, que es una válvula 2-2 de mando neumático, reacción resorte, tiene una retención además en una de sus posiciones. Eso hace que garantice, por ejemplo, ante un actuador que esté en posición vertical, que tenga una carga, que garantice que la carga no se va a caer, como ejemplo de aplicación, salvo cuando tenga una señal piloto que cruce a la otra válvula y habilite que el cilindro se pueda mover. Entonces, esta válvula no retorno pilotada lo que hacen es asegurar el bloqueo del actuador neumático. Y, por supuesto, tienen un rango de pilotaje a una determinada presión, para un determinado presión de pilotaje con una determinada rosca de conexión. Entonces, esta válvula no retorno pilotada, que tiene una retención, también se aprovecha este circuito para mostrar la válvula bloqueadora, la conectora 2-2. ¿Qué significa? Que en una posición de reposo, la válvula está conectada a la 2-2, conectada normalmente abierta. Recordemos que una válvula 2-2 es la que tiene 2 vías y 2 posiciones, ¿no? Las posiciones son los cuadraditos y las vías, las comunicaciones en una determinada posición, que es un cuadradito. Entonces, esta válvula es una 2-2, queda representada por un número de vías y un número de posiciones. El número de vías 2, el número de posiciones 2. Y tiene un mando neumático y una reacción resorte. Pero está en reposo normal abierta. De manera de que cuando tenga presión, normal cerrada. Cuando tenga presión
se abre y cuando no tiene presión se cierra. ¿Qué genera? Genera un bloqueo también que se llama conector de bloqueo pilotado. Otra válvula auxiliar es la válvula O, también conocida como selectora de circuito. La válvula O permite que, por ejemplo, en el caso del circuito que estamos viendo, que tenemos dos válvulas 3-2 conectadas a una válvula direccional 5-2 de mando neumático de reacción resorte, a través de una válvula O. Estos dos pulsadores están conectados a través de una válvula. Si no tuviéramos estos dos pulsadores, si tuviéramos estos dos pulsadores y no incorporamos la válvula, y por ejemplo, apretamos el pulsador para que este pulsador conmute a la válvula de potencia 5-2, si no estuviera la válvula O, el aire también se perdería por el escape del segundo pulsador. Lo que hace la válvula O en este caso es selectar por qué pulsador va a ser actuado, o sea que los dos pulsadores están conectados a cada una en la entrada de la válvula, taponando el escape del otro pulsador. Por ejemplo, si oprimimos este pulsador, lo que vemos es que la válvula O tiene una doble retención, vemos una bolillita, la bolillita se corría y se taponaría a la salida por C, habilitaría B. Lo mismo, si apretamos este pulsador con este en reposo, que no está pasando el aire, al apretar el segundo pulsador, la bolillita de esta válvula se corre a la posición del dibujo y tengo presión por 14 en este momento. Si tuviéramos más de dos pulsadores, por ejemplo, 3 pulsadores, y quisiéramos hacer lo mismo, le tendríamos que incorporar 2 válvulas O. Tuviéramos 4 pulsadores, 3 válvulas O. Siempre el número de pulsadores o el número de válvulas O es el número de pulsadores menos 1, en este caso de selectar por qué pulsador me va a actuar la válvula que va a hacer mover el cilindro. Y también existe la válvula O en línea, conocida en catálogo como válvulas de serie BA, las válvulas conectoras, donde se conecta a un conector, por ejemplo, el conector del tubo de la válvula direccional, le conecto el conector con función O, y los dos pulsadores también a conexión por tubo de 4 a estas dos entradas de conector. Como es una válvula de mando, el caudal está limitado, restringido al caudal de mando de la válvula, ¿no? Y otra válvula O es la válvula O para base. La válvula O para base que cumple una función lógica. La O o la OR, como se lo conoce también en electrónica, cumple una función lógica que está asociada a una matriz lógica. Vemos la válvula O de la serie BA, de nuevo, en todas sus partes, el símbolo, la identificación de las bocas y la identificación de las piezas de repuesto, que como dijimos son las que tienen círculos, ¿sí? El kit de reparación de la válvula está codificado en el catálogo. Ahora lo que estamos mostrando es cuáles piezas son las que intervienen en el kit de reparación en este despiece. Como dije, la función lógica O tiene
lo que se llama una tabla de verdad, que sale del álgebra de Boole. Es decir, que si la válvula tenía conectores roscados, esta válvula de base no va a tener conectores roscados, sino que va a tener una base, a su vez, donde se conecta por tubo de diámetro 4, diámetro de tubo de 4. Ahora, el símbolo es distinto del que estamos viendo. Los símbolos no son iguales, porque normativamente también representan las funciones lógicas distintos símbolos de la neumática convencional o del símbolo clásico. Entonces, tampoco va a ser el símbolo, este símbolo, algo representativo de otra normativa. Por ejemplo, la normativa europea no es la misma normativa de Norteamérica o de Estados Unidos, y da una clasificación de los símbolos distinta de acuerdo a la normativa con que se mide. Pero, haciendo un ejemplo, vemos que de igual forma, dos entradas, cualquiera de dos entradas me da una salida. Ahora, a la válvula 2 se la llama suma lógica. Quiere decir que la suma es la suma de ceros y la suma de ceros y uno. Ante la posibilidad de tener 4 variables por cada entrada. Es decir, las entradas son A y B. Y A puede valer 0 o puede valer 1. Y B puede valer 0 o puede valer 1. La combinación de la ecuación SA más B hace una matriz de 4 filas y de 3 columnas. Es decir, cuando A es 0 y B es 0, es decir, no hay presión ni en A ni en B, la salida en S es 0. Cuando A es 0 y B es 1, o sea, hay presión en B, la salida en S es 1. Cuando hay presión en A y no hay presión en B, la salida es 1. Y cuando hay presión de los dos en A y en B, la salida es 1 también. Podemos ver en la función lógica o la suma lógica adentro del componente cómo funciona. Recordemos que estos productos son productos lógicos que tienen que tener recomendaciones especiales de acuerdo a la calidad del aire que se va a incorporar en ellos. Porque son todas piezas de plástico. Entonces, partículas, agua, aceite, traban completamente la válvula. Este cuerpo de válvula, digamos, tiene dos pistoncitos de distinto color, que vemos como verde y rojo. A la vista, estaría visualizando la actuación de la válvula. Muy importante para detectar una falla, un problema, saber si actuó o no actuó la válvula. Bueno, viendo esos pitoncitos de colores, rápidamente se detecta qué válvula no actuó de un determinado problema que pudiera tener la válvula internamente. Entonces, si A, dijimos, si A es 0 y B es 0, no hay salida. Si hay presión en A y no hay presión en B, hay salida de presión en S, se cumple la ecuación SA más B. Cuando no hay presión en A y hay presión en B, se cumple la ecuación A más B.
vemos que el pitón rojo también salió. Y si hubiese presión en A y presión en B, también se tendría la ecuación SA más B, porque siempre la válvula SO, al tener dos señales entrantes, priorizan una de las entradas también. Entonces, una válvula de línea, una válvula conectora, una válvula lógica, prioriza una de las entradas para tener la ecuación. Otra válvula es la válvula I, otra válvula auxiliar, también conocida como válvula AND en el mundo electrónico. La válvula I solo emitirá una señal de salida si tiene las dos señales de entrada presentes. Esto significa, por ejemplo, volviendo al circuito de los dos pulsadores y ahora conectando una válvula I, significa que para que el aire pase a conmutar a la válvula de potencia direccional 5.2 que hace mover el cilindro, se tiene que haber oprimido ambos pulsadores. Lo que no implica una cuestión de tiempo, porque no hay que confundir a la válvula I con un comando bimanual de seguridad. La válvula I, si yo dejo trabado un pulsador y luego aprieto el otro, la válvula I va a dejar salir por la salida la presencia de señal, que va a conmutar la válvula de potencia 5.2. Pero puede ser no conveniente a la hora de un sistema de seguridad. Por ejemplo, en una prensa, para apretar dos pulsadores y tener las manos ocupadas. Eso, si estamos hablando de mando, se logra con un comando bimanual de seguridad. Si estamos hablando de potencia, se logra con una válvula de potencia asociada al caudal de los pulsadores, llamada válvula de seguridad para prensa, y los accionamientos no son neumáticos, sino que son eléctricos. Acá en este caso la válvula I, lo que vemos es que existen dos modelos, el modelo conector y el modelo de base, que habíamos dicho que esta válvula de base cumple también la función lógica. Entonces, la función I también se conoce como producto lógico. La O era una suma, la I es un producto. Tengo que tener las dos entradas A y B para tener salida S. Pero el producto lógico implica una multiplicación. Es decir, que si multiplico las posibilidades de A y de B, si multiplico un 0 por un 1 voy a tener un 0. Si multiplico un 1 por un 0 voy a tener un 0. Y si multiplico un 1 por un 1 voy a tener un 1. Esto me identifica entonces la tabla de verdad, donde observamos que la única posibilidad que haya un 1 es tener un 1 en A y en B. Por más que tenga un 1 en A y un 1 en B, pero si la otra variable de entrada es 0, voy a tener un 0 a la salida. De manera que en la función producto lógico, viendo el producto a la base de adentro, cuando tenga, no voy a tener señal de salida. A por B.
tampoco cuando tenga B solamente. Si A vale 0 y B vale 1, no tengo A por B. El único caso en la función lógica es tener un 1 en A y tener un 1 en B. O sea, tener presión en la entrada 1, en la entrada 2 y en la salida 3 de la válvula. Y como dijimos, no es la salida por la válvula, sino que es la salida, las entradas y las salidas en bases que se ajustan al cuerpo de la válvula. En la función no, es una función lógica también, se puede también decir que es una función auxiliar. La función no es la negación. Ante la no presión, tengo presión. Significa que si tengo presión en A, no voy a tener la función no A menos B. A negado, esta rayita arriba de la A, es una negación. Significa que si tengo presión en A, no se cumple A negado B. Si tengo presión en A y en B, no se cumple A negado B. Se cumple A negado B cuando no tengo la presión en A y tengo la presión en B. Entonces, si no tengo señal en A, voy a tener señal siempre que tenga presión en B. Entonces, la válvula lógica es una válvula que también va a ser utilizada, cambiada de forma, por ejemplo, en un sensor por ausencia de presión, que es una válvula no, que funciona para también detectar la ausencia de presión reactiva en un actuador cuando el pitón se acerca a los extremos de la tapa delantera o trasera. Si se conectan dos sensores por ausencia de presión en las bocas de utilización del actuador, funcionarían como finales de carrera. De manera de que lo que hay que ver es que si este es el pitón y el pitón está barriendo, se está moviendo hacia la izquierda, y acá tengo un sensor para ausencia de presión conectado a la boca del actuador y esto está avanzando hacia la izquierda, este aire que está saliendo por acá, que está saliendo por la válvula direccional que también lo maneja al actuador, este aire que está saliendo también está impidiendo que una presión de pilotaje pueda tener una salida que está identificada como S. ¿Por qué? Porque esa presión reactiva genera contra una pequeña membranita que estoy señalando acá con el mouse, esa presión reactiva genera contra esa membranita una fuerza muy pequeñita, pero suficiente para hacer que esa presión de alimentación no pase a la salida. Esa presión de alimentación viene tomada de una presión de línea. Puede ser 6 bar, si se quiere, porque la superficie es tan pequeñita que la membrana simplemente asociada a la presión reactiva impide que esa presión se comunique con la salida. Pero cuando el pitón sigue barriendo y se acerca a la tapa, puede ser la delantera o la tapa trasera,
Pero supongamos que el cilindro se va retrayendo, el vástago se va como metiendo hacia adentro, que sería este caso, no dejaría, la membrana no dejaría comunicar presión con la salida. Pero cuando el pitón prácticamente se acerque en su totalidad, ya está muy cercano a la tapa trasera del cilindro, no hay presión reactiva, la presión reactiva se hace mínima, esa presión reactiva que se hace mínima ahora hace que esta membranita se vuelva a deformar, a buscar su estado de reposo, y eso hace que la entrada de presión de DP1 se pueda comunicar con la salida S para conmutar la válvula del mismo actuador y hacerlo salir, o conmutar la válvula de otro actuador para hacer salir otro actuador. Pero usamos a un sensor por ausencia de presión como una válvula no práctica para no incorporar finales de carrera ni mecánicos ni eléctricos, electrónicos ni sensores en un cilindro, sino hacerlo por esta simple detección, que por supuesto no va a tener la precisión en cuanto al posicionamiento que puede tener otro tipo de sensor, porque estamos hablando de presiones reactivas, que influye, hay varias variables que influyen en el cambio de la presión reactiva. Esto depende de la temperatura, la humedad, la presión, etc. Vemos también el símbolo del sensor para ausencia. Haciendo un resumen, entonces, tenemos las 4 funciones lógicas. Esta particularmente se llama válvula SI, la última, y genera una afirmación. Es una afirmación. Si tengo presión, entonces tengo presión. Es decir, si tengo A, la salida vale, si A es 1, la salida es 1. Si A es 0, la salida es 0. Es una confirmación de la entrada de presión. Se usan mucho estas válvulas lógicas combinadas en lo que se llama secuenciadores paso a paso, por ejemplo, con el uso de registros arriba de esos secuenciadores, etc. Acá en este caso estamos viendo las bases que se incorporan a las funciones lógicas. Pueden ser bases unitarias, como dijimos, necesitamos una entrada que es de presión, una entrada que es la entrada de señal y una salida de señal. Esta, por ejemplo, la que estoy señalando, es la entrada de presión, esta es la entrada de señal y esta es la salida de señal. O base intermedia o manifold, que se llama, donde una cantidad de bases están interconectadas por una única alimentación de presión. Es lo que se llama un manifold. En los secuenciadores también se usan la función memoria o lo que llaman simplemente memoria o registro, que son válvulas de doble mando. En particular es un distribuidor, es de doble mando, es decir, memoria porque retiene la señal hasta que del otro lado del mando se genera el cambio de posición. Entonces hace una autorretención por memoria, muy utilizado en tema de lógica, en el tema de los registros.
y estos son los módulos registros que incorporan las memorias, y cada uno de estos bloques es un registro, y cada uno de ellos responde a una fase de lo que se quiere lograr con el circuito. Hay circuitos sencillos y hay circuitos complejos. Un circuito complejo, por ejemplo, sería decir que salga un actuador 3 veces y que pare el ciclo, ¿verdad? Automáticamente. O que salga un actuador 3 veces, vaya, venga, vaya, venga, vaya, venga, y luego que salga otro actuador una vez y pare el ciclo. En neumática es bastante complicado por lo intuitivo o inclusive procedimentalmente a resolver ese planteo. Pero con secuenciadores es muy sencillo, porque cada paso de la secuencia, cada paso es una fase, y si dijimos, por ejemplo, que teníamos 2 actuadores y el primer actuador tenía que salir 3 veces y volver 3 veces, en secuencia sale, vuelve, sale, vuelve, sale, vuelve, ahí ya tenemos 6 fases. Otro actuador sale, vuelve, tenemos 8 fases. Son 8 módulos. 8 módulos, 8 registros. Recordemos que los secuenciadores paso a paso es el antecedente del PLC. Aún se siguen usando los módulos registros, los módulos secuenciadores paso a paso, por distintas cosas, ¿no? O por un tema de seguridad, o por un tema de que no se puede cambiar algo que ya se tiene funcionando corporativamente, que se cambia para todo. Y bueno, esto hace que los secuenciadores sigan vivos y se vean todavía estos módulos registros y los secuenciadores paso a paso en muchos casos. Acá vemos cómo la alimentación va entrando secuencialmente al módulo para dar una salida al segundo paso. Cuando vuelve la información al registro, da la salida al tercer paso. Cuando vuelve la información al tercer módulo o al tercer registro, da la salida al cuarto, la salida al quinto, se resetean todos los módulos y vuelve a fase 0 el sistema. Un generador de impulso único también se puede incorporar con una función lógica, se puede incorporar en un secuenciador, pero también se puede incorporar como función distinta en un circuito para hacer una determinada cosa. ¿Qué hace el generador de impulso único? Manda una sola señal en un pulso de señal y luego se autolimita. Es decir, que manda esa señal para que en el circuito ocurra lo que tiene que ocurrir. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que hace la señal mantenida en un impulso de duración limitada para que la válvula direccional conmute una sola vez. Luego se anula, se puede anular el generador de impulso único y trabaja normalmente en otra secuencia. No se vería otro actuador, pero posiblemente la secuencia continúe en un actuador. En el generador de impulso único también, como vimos, era un regulador de caudal, un acumulador y una válvula 3-2 conectada normal abierta. Lo habíamos visto en
en el circuito. Este sería lo que está en punteado, un regulador de caudal, un acumulador y una válvula 3.2 conectada normalmente a B. De manera de que lo mismo se ve acá. La válvula 3.2 está dada por este distribuidor, el regulador está dado por este paso tejido y el acumulador es este elemento. Tengo que tener presión, siempre tengo que tener una presión de entrada y lo que me daría una salida que luego se anula. O sea, lo que estamos viendo es, dio, tenía presión en 2, dio señal en 3, cuando tengo presión en 2, pero luego, a pesar de tener una presión seguir teniendo la presión en 2, se autoanula la salida 3. Para esto es lo que el objetivo del generador de impulso único, generar una salida de aire que se autolimite en el tiempo. El temporizador, en cambio, tiene los mismos elementos que el generador, pero los tiene conectados en forma distinta. En el temporizador, por ejemplo, está luego del pulsador un regulador de caudal unidireccional, luego un acumulador y después está la válvula 3.2 de mando neumático de reacción-resorte, pero conectada normalmente a esa parte. ¿Qué es lo que se quiere lograr en el temporizador? Un gap de tiempo entre la entrada de señal al regulador y la salida por la válvula. Esto es lo que logra el temporizador. Si estamos, por ejemplo, este pulsador, el aire va a entrar al regulador más lentamente si la regulación de la aguja de este regulador está más finamente, más ajustada. Ese tiempo aumenta en el acumulador. Y hasta que no se alcance la presión de pilotaje que haga conmutar a esta válvula, la presión 1 no se va a comunicar con la salida. Con esto juega el temporizador, con la variable, con la variación entre la entrada de presión y la salida de presión. Esto es tiempo. Y ese tiempo puede ser regulable en dos tipos de temporizadores en el catálogo de micro, regulable entre 0,1,10, regulable entre 0,1,30. El tornillo de pala para regular al tiempo está ligado a la estrangulación, al paso calibrado. En este caso, la válvula 3.2 de mando neumático de reacción-resorte está dada por este distribuidor, este resorte y la entrada de presión en esta válvula. Era lo que veíamos en el símbolo A. Y cuando tenemos la entrada de señal, teniendo presión, luego de un tiempo, vamos a tener la salida por 3. Lo que hablábamos con respecto a la válvula I no era una válvula de seguridad. El comando y manual de seguridad sí lo es. ¿Y por qué lo es? Porque tiene una temporización a la desconexión. Porque si yo apretara los dos pulsadores en un tiempo distinto, en el circuito lo que estoy señalando, si apretara los dos pulsadores, dejar en retención uno y luego apretar el otro, nunca saldría el cilindro porque la válvula
el comando de manual se autodesconectó, porque es una válvula ahí temporizada a la desconexión, y ese tiempo es un tiempo que está fijado en la válvula, máximo 0,4 segundos. O sea que los pulsadores, si los tuviera que apretar, los tendría que hacer en una simultaneidad de 4 décimas de segundo para que la válvula de potencia pueda conmutar y el cilindro pueda salir. Esto no lo hace la válvula I, ni la válvula I, ni una conexión en serie, pero lo hace una condición segura, un comando. Que recordemos, es una válvula estándar. Por lo tanto, acá no estamos hablando de altos caudales, sino de bajos caudales. El presostáto de regulación aparece en el catálogo como una válvula auxiliar, por eso lo estamos mostrando también. Y el presostáto es un conmutador de variable de neumática eléctrica. Es decir, a un determinado valor de presión voy a tener una salida eléctrica, es un contacto seco del presostáto. Entonces, el presostáto puede ser inclusive un elemento de seguridad, puede ser inclusive un elemento de protección, puede ser un elemento que identifique la calidad de la fabricación del producto. Por ejemplo, si una línea tiene que trabajar para producir bien su producto a un determinado valor de presión y no lo hace tan bien cuando la presión baja. Bueno, un presostáto vinculado de alguna forma a la presión de un actuador o de la válvula que manda al actuador, va a leer ese valor de presión, y si ese valor de presión que lee el presostáto bajó, la lectura presostática da la conmutación de señal eléctrica fijada en el presostáto de presión que se puede variar, y parar la máquina, por ejemplo, ante esa problemática que no es una falla, sino que es un problema de fabricación, por ejemplo, como dijimos, de calidad de producto, o tantos otros ejemplos que pudiesen nombrarse con el uso de presostáto, ¿no? Muy común el presostáto para lo que es digamos la marcha parada, por ejemplo, de sistemas que manejen motores a través de contactores. Por ejemplo, el depósito de una línea con un compresor. En estos casos los presostátos son de doble lectura, porque el compresor trabaja bajo un sistema de marcha y parada, y el presostáto debe ser capaz de poder emitir una señal al contactor eléctrico del motor del compresor para que arranque, y una presión, cuando el presostáto llegó a la presión máxima, para que pare el motor del compresor, si el sistema del compresor es de marcha y parada. También en el catálogo figuran los silenciadores, porque habíamos dicho de las válvulas reguladoras de caudal bidireccional, pero también acá estamos viendo los distintos tipos de silenciadores que se pueden incorporar en los escapes de la válvula. Como ejemplo de codificación, silenciadores serie BR, y aparece particularmente el que estoy señalando, que es el colector ecológico.
colector ecológico se incorpora al escape de la válvula o al escape de varias válvulas se conectan. Pueden haber colectores ecológicos de hasta 8 bocas, con lo cual si una válvula 5.2 tiene 3 bocas de alimentación, una de alimentación y 2 de escape, 4 válvulas 5.2 se podrían conectar a un colector ecológico de 8 bocas en los escapes. ¿Para qué? Para que el aceite residual, producto que sale por la válvula, no escape al ambiente, sino que vaya al colector. En determinada situación, sobre todo en determinado tipo de industria, esto es muy necesario.